Buenos días para todos compañeros. El día de hoy trataremos de contextualizarlos un poco acerca de cómo han sido esas guerras civiles y esas dictaduras que ha vivido Latinoamérica a través de su historia y también intentar poner en contexto y lo que le ha tocado a estas personas vivir, a los campesinos, las ciudades a través de todos estos conflictos que ha vivido, por ejemplo, Colombia. La salud mental constituye una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos más que un estado individual. No se trata ahora de simplificar un problema tan complejo como el de la salud mental, negando su enraizamiento personal y por evitar un reduccionismo individual. Los prejuicios se van reforzando a sí mismos y tienden a dominar la percepción, el pensamiento, las actitudes, la conducta y consiguientemente la vida social. El que algunas personas tengan ciertos prejuicios frecuentemente significa que otras deban morir o abstenerse totalmente de expresar sus puntos de vista y de actuar conforme a sus condiciones. Se menoscaban el respeto y la tolerancia que requiere la convivencia social, especialmente si existen aspiraciones y pretensiones de vida democrática. Significa una entronización de la desconfianza y la violencia en todas sus manifestaciones. El patrón rigidez ideológica está también vinculado a la dificultad de aprender complejidades y de aceptar la realidad de los valores, o cuando mayor es el desconocimiento que se tiene acerca de tal racionalidad, cuando ésta es intrínsecamente coherente. En ello incurren quienes se niegan a un examen serio de la viabilidad y convivencia social de las muchas iniciativas y propuestas que se han dado para solucionar el problema de la guerra, y también quienes cierran los ojos a la gravedad en sí misma de la guerra. Todo esto va dejando huellas profundas y conduce casi inevitablemente al endurecimiento de los corazones. Lo que ocurre es que una considerable parte del esfuerzo ideativo de la sociedad, inducido por los grupos que pugnan por el poder, está dirigido a la creación y reforzamiento de definiciones que pueden ser ampliamente aceptadas y utilizadas tanto para justificar y promover ciertas formas de agresión contra él. En toda guerra, la propaganda es crucial y toda propaganda parcializa y distorsiona la realidad, por lo que toca al enemigo en una situación bélica queda completamente fuera de lugar en la propaganda reconocerle el atributo positivo alguno. Como en el enemigo es invariable representado como absoluta negatividad, es insensible, cruel, irracional, malintencionado, falaz, en una palabra, inhumano. Lo que más impacto tiene en la formación de una determinada visión de la realidad es lo que pasa por la información y por la educación, con su apariencia de imparcialidad y objetividad. Cabe pensar que la liberación de la razón es una condición necesaria para el rescate de los demás atributos humanos y, en definitiva, para alcanzar la paz. Supone aprenderá a analizar críticamente la información de que se dispone y aprender a buscar la información que los medios dominantes de difusión generalmente ocultan. Entonces hay que aprender a desarrollar la capacidad para comprender los propios temores, frustraciones, deseos y la forma como estos intervienen en la valoración que hacemos de la situación política, económica y social. Lo que para unos representa la ruina, supone para otros un gran negocio, y lo que a ciertos grupos pone al borde de la muerte, a otros abre la posibilidad de una nueva vida. Una es la guerra que tiene que sufrir en carne propia el campesino, y otra muy distinta la que en sus pantallas de televisión contempla el burgués industrial. En psicología se suele hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente. Se entiende que este residuo es negativo, que se trata de una herida, de una huella desaforable para la vida, para la persona. No se trata de abandonar a su suerte a aquellas personas que sufren,
ya que en carne propia el estrago alineador de la guerra, pero en este esfuerzo es insuficiente incluso, es el caso de los mismos individuos involucrados, mientras que se produzca un significativo cambio en las relaciones, no se produzca un significativo cambio en esas relaciones sociales, estructurales, grupales e interpersonales, tal como hoy se dan en el país, el tratamiento particular de sus consecuencias será cuando mucho incompleto. La guerra psicológica. Efectos psicosociales de la represión. La acción psicológica es definida como una forma de guerra presente en el cambio político. El objetivo es el tradicional, el cual es alcanzar el dominio de la voluntad del otro. Su acción consiste en transformar la subjetividad de cada ciudadano considerado como blanco, en el lugar ocupado como propio enemigo. El recurso para lograrlo va desde la astucia para llevarlo a que acepte las ideas ajenas. La acción psicológica comienza por definir su campo de influencia más inmediato, directo y habitual. El principal procedimiento que consiste en el empleo deliberadamente planeado y sistemático de los temas, el cual es principalmente a través de la sujeción compulsiva. La concepción de la guerra psicológica está presente en la llamada doctrina de seguridad nacional, que quiere decir aquella que considera a las propias clases populares como el objetivo del dominio. El psicoanálisis freudiano. Este describe una estructura de ese aparato psíquico, en la cual la represión cultural produce, lo desnuda y desmontando la estrategia implícita que lleva a construirlo. Los objetivos del psicoanálisis freudiano son disminuir la moral y la eficiencia enemiga, apoyar los planes de velo y engaño táctico, incitar y coordinar la subversión de la población, contrarrestar la propaganda y la subversión enemiga. La acción de la guerra por los métodos de la incita y el engaño y el terror. Estos en el cual van a aparecer dando la batalla en el corazón de cada uno de los ciudadanos. Los métodos son los siguientes: acción persuasiva, la acción sugestiva, la acción compulsiva. Estas se tratan de acciones que distinguen tres niveles de inserción, por lo tanto de resistencia, en el cual el aparato psíquico del sujeto consiste el subconsciente y el inconsciente. Son grados de profundización del dominio buscado. La clasificación de la propaganda. Esta el cual se divide en tres: blanca, gris y negra. La blanca es la que está ampliamente diseminada y fuente conocida, el cual sabe de quién la emite. La gris no será identificada por su fuente, pero está liberada a la imaginación del público. Y la negra pretende aparecer como originada por una fuente que no es verdadera. El intento de este proceso es de lograr que aparezca como verdadero lo falso. Estos mensajes deben descifrarse en la realidad y darse la apariencia de ser espontáneos y sobre todo naturales, como si surgieran desde dentro del fenómeno social mismo. Los efectos de la patología individual nos revelan la persona ha sufrido los efectos de la represión. La necesidad de extender en el cuerpo colectivo las mismas tareas de una cura, llamada psicológica, que aparecieron como necesarias para enfrentar la disolución y la destrucción individual en los casos considerados, como por ejemplo el reconocimiento de las emociones y las tristezas ligadas a su objeto, la información coherente sobre la realidad exterior, la confrontación de las actitudes disociadas, una autocomprensión entre el contexto y el reconocimiento modo de su ser, el reconocimiento de las emociones y las experiencias y sobre todo la inclusión de técnicas no propiamente terapéuticas, en el cual está promover comentarios, intercambiar ideas, discusiones, apreciaciones acerca de la realidad política, económica y cultural. La guerra psicológica en la política de la subjetividad colectiva. La guerra psicológica, este trabajo se refiere a las operaciones psicológicas desarrolladas en la sociedad chilena con las fines de control político. El tema de la intervención masiva de la subjetividad con fines políticos casi no constituidos en el objeto de la
de los psicólogos en la sociedad civil, la guerra psicológica y los efectos psicosociales. También se habla sobre la inseguridad y el miedo, que es una contextualización histórica. La historia del país registra principalmente las respuestas de temor o pánico, subconscientes a represiones políticas que han implicado masacres de personas en procesos sociales, tales como huelgas o movilizaciones populares por salario, tierras o derechos. Las características de estos procesos es la definición muy explícita de los grupos y sectores sociales afectados, el miedo y los efectos psicosociales. Esta es una consecuencia psicosocial y política de la represión y de la violación de los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional y del nuevo orden social en el que éste corresponde. La denominación de la subversión, estado de guerra, trato de prisioneros de la guerra, se traduce y se manifiesta también en la introducción de la muerte en la vida política nacional, como resultado de sentencias, enfrentamientos u otras circunstancias fortuitas o no. El análisis psicológico y psicodinámico del miedo. Esta comprensión del miedo experimentado como consecuencia de las experiencias represivas requiere ser ubicado en el contexto de la situación específica. También el miedo puede provocar conductas específicas que pueden ser descritas como procesos adaptativos. El miedo puede transformarse en permanente, principalmente si se cronifican las circunstancias percibidas como amenaza vital. El miedo, como otras vivencias, pueden afectar el equilibrio emocional, alterando el funcionamiento psíquico y desencadenando procesos psicopatológicos específicos. Aporte sobre la psicología de la tortura de Ignacio Dobles Oropesa. Este autor enfoca la problemática de la tortura desde una perspectiva psicosocial y concluye que la tortura en nuestro contexto actual de violencia es un tema que amerita un estudio más detenido y más profundo. De acuerdo con la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos inhumanos, degradantes, se define la tortura como todo acto por el cual un funcionario público u otras personas, a instigación suya, infranga intencionalmente a una persona a penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarle por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a unas personas u otras. Esta definición encierra algunas de las dificultades teóricas y conceptuales que presenta el estudio de la tortura. Por ejemplo, cómo se limita a situaciones oficiales. ¿Qué pasa, por poner el caso, con las bandas paramilitares? La definición no propone aclarar de manera precisa qué se entiende por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Desde una perspectiva psicosocial, se trata de una relación establecida en un contexto histórico, social y político determinado, en relación con las acciones agravadas y deliberadas de degradación del hombre. La relación psicosocial inmediata establecida entre torturador y víctima diferencia a la tortura de otras acciones violencia represiva y la confiere a características especiales. El ASI de Córdoba en el 1979 ha determinado un programa de psicología de la tortura profundamente humanista que tiene las siguientes funciones. Primero, el examen psicológico y el diagnóstico de personas supuestamente sometidas a la tortura. Segundo, el tratamiento para reducir las secuelas de la tortura. Como tercero, la investigación de técnicas auxiliares para el diagnóstico preciso de hombres y mujeres torturados a través de sus secuelas psicológicas. Cuarto, la participación del juicio para mejorar la inviolabilidad de la integridad física y psicológica de los prisioneros y detenidos. Cooperar con los juristas en la identificación de los sujetos torturados y torturadores. Y por último, estudios sobre la motivación, incidencias, aspectos psicosociales de la tortura y la violencia, identificación de torturadores potenciales y criminales, investigaciones sobre prevalencia de la tortura. Constitutivos de actos de violencia en la tortura y algunas reflexiones psicosociales. Para Martín Baró,
en la estructura formal del acto de violencia en la tortura, se intenta insertar a la víctima en un marco de gran impunidad, sentimientos de debilidad, humillación, impotencias, sin que se resulte sencillo determinar si se trata de una violencia instrumental o terminal. Otro actor, Sastre, decía que el objetivo de la tortura no solamente es obligar a hablar o traicionar, es necesario que la víctima se reconozca a sí misma por sus gritos y sumisión como una bestia humana ante los ojos de todos y sus propios ojos. También pues se viola pues su dignidad como ser humano. Y para Bandura considera pues más que todo el aprendizaje social de la agresión. Y los procesos analizados por Bandura son los siguientes. Primero, atenuación de la agresión por comparación pues ventajosa. Justificación de la agresión en función de principios más elevados, desplazamiento de la responsabilidad, difusión de la responsabilidad, deshumanización de la víctima, atribución de culpa a la víctima, falsamiento de consecuencias, desensibilización graduada. Los primeros 6 son de tipo ideológico y pues el último pues implica pues una información. La información del torturador y la ejecución de sus funciones no solo se basan exclusivamente en sus tractos psicopatológicos de la personalidad, sino que son resultados del contexto social determinado. El fenómeno de la tortura y su interpretación, de Enrique Buston. Entonces, entender la tortura como un fenómeno que implica otorgarle un valor real, objeto y social, este fenómeno atraviesa la sociedad, su estructura y sus miembros, tanto a nivel vertical como horizontal. En nuestra labor psicoterapéutica, estos niveles se entrecruzan y implican una dinámica constante que cuestiona pues y pone en prueba nuestra actividad psicoterapéutica. El miedo y las dictaduras militares de Manuel Antonio. Todas las sociedades y régimen político tienen formas particulares y conscientes de crear y combinar el miedo. Los regímenes democráticos no eliminan el miedo de la sociedad, pero generan mecanismos de control y superación para ciertos tipos de miedo. Hay 2 tipos básicos de miedo. El miedo pues a la pieza oscura, que hace referencia al miedo a lo desconocido y la incertidumbre respecto a algo malo que se sabe que existe, pero de que no se conoce su naturaleza exactamente. Está el miedo pues al perro que muerde, que hace referencia al miedo causado por una certeza de amenaza. Se sabe por memoria y anticipación del mal que se va a sufrir, y es esa la experiencia cuyas dimensiones dañinas se conocen perfectamente a lo que se tiene miedo. Por otra parte, tratándose pues de los fenómenos políticos, vale la pena distinguir el miedo de los vencidos y el miedo de los vencedores. El miedo de los vencidos, sentimientos pues de derrota y fracaso propio. El miedo pues de los vencedores, el hecho pues de trauma vividos antes pues de la victoria. El reinado del miedo, la fase reactiva que normalmente tiende a coincidir con el periodo inmediatamente posterior de la instalación del régimen militar. Se caracteriza pues por el intento de desactivación y de mantenimiento del sistema político social precedente, principalmente a través de la represión. Este es el momento en el que el miedo pues parece haberse empoderado de la sociedad entera. Es un miedo generalizado propio de situaciones límites. Y este clima de miedo es estimulado y agudizado por la propaganda oficial, que activa el miedo de los vencedores mostrando cuán tan cerca se estuvo de una catástrofe por ellos. Importancia y suprimición. Es el momento transformador o fundamental correspondiente al intento de régimen militar, sin perder su carácter represivo, de reconstruir la sociedad y gestar un nuevo orden social adecuado al tipo pues, de capitalismo autoritario que se desea implementar. Esto da lugar a nuevas democracias. Entonces, el miedo de los vencidos, el punto de vista de represión, nada va a cambiar significativamente. Y el miedo de los vencedores se sublima en la orgía consumista. Esperanza y certidumbre. Es la fase de crisis recurrente que se puede arrastrar por un largo tiempo. Se caracteriza porque el régimen militar no pudo implementar su proyecto fundamental o este se agotó, por diversas razones que no se cabe analizar. Esto da lugar a la resurrección de la sociedad civil.
regresiones, residuos y exorcizaciones. Se trata del momento principalmente político que combina procesos de descomposición del régimen, movilizaciones sociales orientadas a metas políticos e institucionales, negociaciones entre titulares del poder y oposición, puesto que en estas transacciones no hay una derrota militar o modelo insurreccional o revolucionario, y en mediaciones entre régimen y oposición por parte de los autores o instancias que ubican por encima de ellos. Entonces, el sector dominante del régimen buscará preservar la integridad y la impunidad institucional de las Fuerzas Armadas. La oposición buscará asegurar rápidamente el establecimiento de elecciones democráticas y la constitucionalización del país. La construcción de este sistema se hizo combinando el miedo por certeza, el peligro, y con el miedo por incertidumbre. El primero atraviesa pues lo que es la represión física misma, la amenaza, el control de la población, la propaganda y el poder homicida del Estado. El segundo atraviesa pues lo que es la desinformación, la ausencia de las reglas propias de la guerra, la falta del espacio pues de encuentro y reconocimiento entre los sujetos, el estilo arbitrario y autocrático para imponer el cambio. Terapia para los traumas de guerra, la reconstrucción del sí mismo traumatizado por la tortura, el proceso terapéutico. Se trata de una orientación terapéutica centrada en el cliente o experiencia. La terapia que se hace a los expresos es de apoyo a la reorganización de su sí mismo actual. La mayor importancia se la dan a la aceptación de la experiencia de prisión y tortura, así como la reinserción grupal adaptativa. La reinserción grupal adaptativa se intenta a través de la integración crítica en grupos culturales, sociales, o a través de una acción coordinada y respetuosa con la organización política en la que el cliente limita. Los terapeutas actúan como facilitadores del proceso de recuperación de sus clientes, ofreciendo una relación terapéutica honesta de respeto, aceptación incondicional y comprensión empática de su discurso verbal, sus defensas, sentimientos, actitudes y conductas. Las etapas del proceso terapéutico son el contacto y las primeras entrevistas. Los motivos de consulta más frecuentes son crisis de angustia sin causa aparente, síndrome depresivo, agresividad controlada. Como segundo, la etapa defensiva y de rodeo. En las primeras sesiones, la actitud, la conducta y la verbalización por parte del cliente se presenta de tal manera que muestran al terapeuta el aspecto social de sí mismo, la parte social de la identidad. Como tercero tenemos el proceso de revelación del sí mismo herido. Este proceso se hace también mediante momentos de avances y retroceso y con mucho temor y ambivalencia. El terapeuta es vivido de una manera ambivalente por el torturado en terapia. Por una parte, se teme la posibilidad que el terapeuta pueda tomar parte, tomar posición y echarle en cara, ejecutándolo, denigrándolo de su experiencia, y por otra parte el terapeuta representa una posibilidad concreta de poder vaciar, aceptar e integrar la experiencia conflictiva y traumática del pasado, esa carga dolorosa que es difícil llevar y manejar. Como cuarto tenemos la apertura del sí mismo herido a la experiencia conflictiva y traumática del pasado. Un largo tiempo puede transcurrir antes que la persona en terapia adquiera la confianza y seguridad en la relación terapéutica. Confianza y seguridad de que en la relación terapéutica él no será juzgado y su experiencia será aceptada, a pesar de lo horrible que pueda ser o que a él le pueda parecer. Quinto, tenemos el acercamiento paulatino a la experiencia traumática. La apertura emocional va permitiendo en sesiones sucesivas que la persona en terapia vaya aproximándose a la experiencia crítica traumática que significa el periodo de tortura y encarcelamiento. Es a través de la elaboración de estas situaciones y los sentimientos que ellas despiertan que el compañero en terapia comienza poco a poco a recordar y a revivir los momentos difíciles de su pasado. Por último, tenemos la aceptación de la experiencia del sí mismo debilitado. Aquí se da el comienzo del cambio. Los clientes pueden encontrar una ayuda terapéutica cuando constataron no solo racional, sino ante todo emocionalmente que la relación terapeuta-cliente en la terapia es segura. El expreso comienza primero a reconocer su experiencia, luego a revivirla, a aceptarla y por último a integrarla. Es en este contacto terapéutico
que el sí mismo debilitado y herido por las experiencias traumáticas pasadas comienza a reconstruirse y reorganizarse. Al sentir que sus experiencias y sentimientos son aceptados por el terapeuta, comienza el proceso de aceptación de ellas por el cliente, con la consecuente descarga de angustia y tensiones acumuladas. Los efectos psicopatológicos de la tortura. La tortura sufrida es resentida por el torturado según la estructura de su personalidad, que determinará a nivel individual el significado dado a esas experiencias traumáticas, que también se ha de integrar dentro del cuadro social en el que vive el individuo. Es importante distinguir al menos dos niveles de estructura del yo, los cuales son la identidad individual, que sería la unidad primaria forjada a través de la infancia en la interacción vivida con los padres, hermanos y ambientes, y la identidad social, que será determinada por las grandes categorías sociales, organizaciones y grupos a los que el individuo pertenece. La sintomatología que presentan los expresos son profunda depresión, incapacidad de concentrarse, cambio continuo de actividades, trastornos de memorias e insomnios. Hacia una metodología de intervención psicoterapéutica con los torturados, la reconstrucción del sí mismo. Esto se da a través de unos pasos, los cuales son: una vez terminada la primera entrevista, se va a establecer un plan de trabajo terapéutico en 3 niveles paralelos que van a ser realizados por diferentes terapeutas. Como primero, una terapia individual verbal, generalmente en el marco amplio, según la formación del terapeuta. Segundo, un trabajo de relajación y ejercicios de resensibilización dirigidos a lograr una especie de reconciliación del torturado con su cuerpo. Tercero, un trabajo grupal dentro de la metodología adaptada del trabajo en una red con familiares y amigos que quieran apoyar el proceso terapéutico. Las situaciones concretas que se van a dar para estos torturados van a ser: primero, situaciones vinculadas con la influencia de las figuras parentales. Ejemplo, delirios relacionados con miedos en la infancia por situaciones de obediencia ciega. Segundo, situaciones vinculadas con la educación. Cómo puede implementarse el discurso autoritario en la tarea docente en todos sus niveles. Castigos corporales, clases magistrales como modalidad, docentes con aspectos intrusivos y violatorios que imponen una información es cátedra. Y por último, situaciones vinculadas con la sociedad general. La pertenencia a una cultura, a un grupo humano cohesionado por una ley, nos incluye en un discurso que determina los modos de relación de los seres humanos. Supuestamente en la cultura en la que vivimos, estamos sujetos a una ley y hay un organismo que se ocupa de hacerlas cumplir. La práctica psicoanalítica. Durante el terrorismo de Estado, esta garantía desapareció y la persona psicoanalizada debía conservar su vida, saber al menos de su analista que no lo iba a denunciar. La asociación libre quedó obstaculizada por la autocensura que invadió imperceptiblemente todas las áreas de la vida. La desaparición, su repercusión en su individuo y en la sociedad. Bueno, este proceso de duelo se supone en marcha de estas dos condiciones, la A y la B, la cual la A se vincula con una inhibición, síntoma y angustia que denominó el examen de la realidad. Señala que el duelo se genera bajo el influjo del examen de realidad, que exige categóricamente separarse del objeto porque él ya no existe más. Y la B, los elementos simbólicos, que es que los antropólogos y sociólogos afirman, producidos en el curso de los siglos, que los rituales funerarios son imprescindibles. La desaparición y la muerte producen en el psiquismo efectos diferentes. Esta situación está caracterizada
por la desaparición forzada de la víctima y luego de su cadáver y anonimato del victimario. Se propone un modelo basado en los términos vacío, relleno y restauración. La idea de vacío proviene de la misma figura de la desaparición, ya que la desaparición como método implica el intento de borrar todo rastro de hecho, y esa metodología impide que el aparato psíquico tenga acceso a percepciones, representaciones y recuerdos. La magnitud de las pérdidas se da en un contexto de múltiples pérdidas, como proyecto político, ser social, amigos o familiares que han sido también víctimas de la represión, estabilidad económica, vivenciar el lugar de residencia, etcétera. A la persona se le hace difícil encontrar en qué o en quién apoyarse para asumir su dolor. La sensación de pérdida del ser amado va acompañada de la horrible sensación de pérdida total. Los hechos no pueden ser aprehendidos para elaborarlos correctamente. El mundo es un caos y no hay ordenamiento posible. El estigma social. En muchos casos, a los familiares de la víctima no le fue permitido efectuar el funeral ni celebrar un oficio religioso. En otros no hubo ni siquiera la entrega de cadáver. En muchos de ellos se produjo, además de la paralización del miedo, el deseo de pasar inadvertido, lo cual trae como consecuencia un mecanismo de autoestigmatización. Ahora pasamos a unas reflexiones sobre el proceso de duelo. Freud y Melanie Klein siguen siendo los principales referentes teóricos básicos sobre esta temática. Las teorías de la terapia familiar han asignado gran importancia en este proceso, en este aspecto en términos interaccionales. El duelo normal exige que la estructura familiar se adecue a la nueva realidad sin perder su organización previa. Parece necesario insistir en dos aspectos. El primero, el carácter básicamente de horror de estas muertes, que les confiere una cualidad traumática distinta a la de muertes normales o accidentales. Y la segunda es la capacidad sociopolítica que ubica a estas muertes dentro de la evolución histórica de un pueblo, afectando hacia el conjunto de la sociedad. El punto es que aquí la destrucción del yo, la reacción patológica prolongada no es un producto de una neurosis y no resulta de una etapa depresiva mal vivida en la infancia, sino que es consecuencia de un proceso político, social, tan destructivo que el efecto psicológico parece ser el mismo. Ahora pasamos a las dinámicas. Las dinámicas psíquicas podrían considerarse sinónimos que Anna Freud ha llamado mecanismos de defensa. No se producen únicamente como proceso intrapsíquico, sino como resultado de una compleja interacción entre la realidad anterior y la interior. Y tenemos 6 dinámicas. La primera, la negación, suscita reacciones adicionales de aislamiento dentro de la familia y en la relación al entorno social. La segunda, la muerte de los familiares aparece como una forma de superar la ruptura, de mantener vivo el objeto y vínculo internalizados, de hacer de una muerte comprensible. La tercera, la dinámica de la culpa, da respuesta a un principio convirtiéndose a la postre, sin embargo, al igual que otras dinámicas, de un mecanismo que no repara nada y que únicamente acrecienta la destrucción. La cuarta dice que la destrucción se hace más severa, dado que la realidad objetiva que hay que asumir y los sentimientos al respecto son en esencia contradictorios. La quinta, la realidad social que trata de confundir y asustar a los familiares quienes procuran aclarar los hechos, mientras que al mismo tiempo actúan sobre la ambivalencia interna para que un lado querer saberlo todo y por el otro evitar el conocimiento del horror. Y la última significa casi siempre la idealización del objeto perdido y de las relaciones familiares ante su muerte. Ahora pasamos a los procesos terapéuticos en los familiares de los ejecutados.
El interés principal radica en ayudarles a la elaboración de todos los aspectos de la pérdida ocurrida. La terapia del duelo considera no solo el dolor emergente, sino otras emociones más difíciles de vivir, como la rabia y la agresividad, y un aspecto que cobra particular relevancia a estas situaciones, como es la imprescindible discriminación entre los procesos subjetivos que se experimentan internamente y la realidad exterior. Algunos de los aspectos fundamentales que es preciso elaborar en la terapia son la necesidad de la catarsis inicial, de modo que el grupo se desahogue con plasticidad, la indispensable discriminación entre los procesos internos, intrapsíquicos e intrafamiliares de un lado y los procesos externos del otro, la posibilidad de vivir el duelo desde lo personal, pero sin incluir el duelo del conjunto familiar, la inevitable alteración de la estructura familiar, las diversas formas en que los distintos miembros viven la pérdida, las cuales dependen en una buena medida del lugar que ocupan dentro de una estructura familiar, la afirmación de lo perdido y por último la participación del terapeuta tiene que ceñirse a un delicado equilibrio. Tenemos las intervenciones grupales frente a los duelos masivos. Los funerales de las víctimas se han transformado en actos masivos de protesta en los cuales el dolor, la indignación son asumidos colectivamente por vastos sectores de la población y no solo por familiares más directos. La reconstitución y reconocimiento de los hechos, la expresión de las emociones en torno al vínculo con la persona muerta y por último la tarea de superar estas crisis. Para terminar con esta frase, si la psicología científica quiere realmente aportar su colaboración positiva a la historia de los pueblos, debe dejarse penetrar por una conciencia renovada de los determinismos sociales. La psicología debe rechazar de una vez por todas el individualismo abstracto que la ha determinado hasta hoy y volver a enfocar al hombre desde su situación y desde su historia real, que es una situación y una historia social. Martín Baró, muchas gracias.